Vas, Angélica, vas. Amigos, pues... Es que te queremos saludar, amigo, y darte la bienvenida. ¿Cómo estás, Angie García? Qué Muy gusto bien, en este martes. saludarlos ya en este martes frío para la Ciudad de México. Frío, pero aquí estamos. Fíjense que creo que desde hace muchos años no se sentía ¿Tanto frío? tal ¿Qué frío pasa? y el invierno como tal, ¿eh? La verdad es que sí ha estado sí. muy interesante la forma en la que estamos viviendo. Finalmente, bueno, a ver, finalmente no hay que espantarnos, finalmente es invierno. En esas lejanías donde vives tú, en la frontera. En estas fronteras con Morelos, vaya que no está sencillo el tema del frío para los que pues no les gusta tanto. La verdad es que el frío gusta, ¿eh? La verdad es que a mí me gusta más el frío que el calor, la neta. ¿Sí? Sí, la verdad es que sí. El frío lo puedes combatir, amigo. El calor, pues, aunque te quites todo. Sí, aunque te quites todo. Aunque fíjense que, bueno, como ustedes saben, en el invierno, el sol da de una manera en la que... Pica, dicen las abuelitas, te quema, ¿no? Te quema. Y es muy seco y el aire es muy frío. Y bueno, eso propicia, evidentemente... estos problemas respiratorios de los que todos estamos corriendo y todos los estamos librando y cuidando a los niños, porque efectivamente ellos y las personas, ¿no? Las personas de la tercera edad. Que son los que tienen que cuidarse, tienes que cuidarnos todos. Todos nos tenemos que cuidar. Nosotros. Angie García, ¿cómo estás? Estamos muy bien, aquí ya di las entradas, Ya amigo, dimos las triunfales, entradas. los anuncios parroquiales de todo lo que vamos a tener hoy. Ya les dije que vamos a platicar con Martín de Notimex. Ya tenemos aquí en cabina a Cox y al chef que nos va. Para quien le tocó el muñequito, amigo, vamos a darles toda la explicación del Día de la Candelaria, por qué y de dónde viene su origen y todos los detalles ahorita de todo esto. Ahorita nos lo va a explicar el chef. Eso está muy padre, porque la verdad es que sí, luego nos vamos como en frío. Pues sí, porque nada más nos dedicamos a la compradera de tamales y no sabemos ni por qué, cómo, cuándo ocurrió, qué vamos a hacer. Entonces... No hay como ya saber a qué se dedica estas fechas. Y bueno, como lo platicábamos en diciembre, te acordarás que hablábamos de esta época de Adviento. Sí, claro. Nace el Niño Dios y no solamente se trata que llegue Santa Claus, sino también todo lo que se vive en diciembre. Y bueno, y ahora este periodo, digamos que es el cierre. Así es. Previo a lo que será la Semana Santa, ¿no? Para este calendario litúrgico que le llaman. Bueno, pues estaremos pendientes y nos va a explicar efectivamente el chef. Todo. Además nos va a dar un recorrido, ya les decía, por los tamales que existen en el país, que nada más a veces nosotros conocemos nada más verde, mole y de rajas, y el de dulce y el oaxaqueño. y no probamos otro. Oye, Angie, pues fíjate que si quieres vamos platicando de un tema que creo que para los que... Sí. Particularmente para los que estamos inmersos en la comunicación, los que estamos de alguna forma, pues vivimos de la información, vivimos de la comunicación. Ya les Fíjense que al inicio de este sexenio prácticamente se ha dado una problemática, vamos a decirlo, un tanto arbitraria. Yo creo que entra en un tema grave, que es que tiene que ver con los trabajadores de Notimex. A ver, ¿qué es Notimex? Es una agencia del Estado. Creo que desde hace algunos sexenios los presidentes tuvieron muy claro, los gobiernos tuvieron muy claro la importancia de tener no una agencia del gobierno que publique todo lo que quiera el gobierno decir, sino que se abra a un sentido de informar a la población de realmente qué está pasando, obviamente desde una visión periodística de Estado. Y la verdad es que con mucha reputación, creo que Notimex vino creciendo al tiempo, con periodistas de primer nivel, con directivos de primer nivel. Y cuando todo el mundo apostaba a que en este sexenio podría ser realmente el despunte de una agencia que obviamente pues requiere de recursos, que requiere digamos de estas mentes, vamos a decirlo así, estas mentes brillantes de la comunicación, creativas y brillantes. Se le ocurre a este gobierno, Andrés Manuel López Obrador, pues poner, ¿por qué no? Pues alguien que va a estar en los medios, poner una periodista, ¿no? Exacto. Pareciera que así se podría haber solucionado. Pone a San Juana Martínez, que ustedes saben, fue muy reconocida, ya luego finalmente cuestionaron por ahí sus investigaciones, sus formas. Pero eso lamentablemente nos da a conocer que no necesariamente un periodista lamentablemente puede ser un buen administrador público. Exacto. Bueno, al llegar al gobierno, al llegar digamos a la dirección de esta agencia de noticias, comienza un relajo que la verdad es que hemos seguido de manera pues atenta y la verdad es que preocupante, porque muchos amigos entrañables, mucha gente que conocemos de años y muchos periodistas de primer nivel están ahí, y es el caso de Martín Takagi, que pues supimos hace unos días todo el borlote que trae, digamos, Notimex, pero en principio quisiéramos saludar a Martín Takagi, un periodista no queda duda que es de esos periodistas que todo mundo toma como referencia, y queríamos platicar con él precisamente en principio. Saludarte, mi querido Martín, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Felipe, aquí a tus órdenes y muchas gracias a ti por la llamada y a tu amable auditorio. Oye, pues nosotros quisiéramos obviamente platicar contigo, pues de cómo va la comunicación, de todos los proyectos para este 2020, pero lamentablemente, Martín, nos hemos dado cuenta, creo que de un tiempo para acá, como la agencia Notimex, la agencia de noticias del Estado, como se había previsto, ha vivido unas historias prácticamente de terror, Martín, y que tú has estado pues viviendo de cerca mucho de cómo ha estado esta agencia. En principio, saludarte y que nos cuentes qué ha pasado con esta agencia de noticias, mi querido Martín. Claro que sí, Felipe, mira, la agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex, en esta etapa que después del 2008-2009 hubo una reforma para que dejara de ser una agencia de gobierno y se convirtiera en una agencia de Estado. Creo que hoy, en los 51 años de historia que tiene, está viviendo el peor de sus momentos. Imagínate, el peor de sus momentos, ¿por qué? Porque se encuentra al frente en la dirección de la agencia, y no es un asunto de misoginia, pero por primera vez una mujer está en la dirección general de Notimex. Exacto. Pero el problema no es la mujer, el problema es qué es lo que quiere la persona que está al frente. Claro. Y bueno, pues San Juana Martínez llegó a la dirección de Notimex en marzo de 2019, cuando yo estaba viviendo la etapa final de una larga demanda laboral en la que, cuando en 2011 fui despedido por Sergio Uceta porque tenía ahí algunos problemas de financieros, fui despedido injustificadamente. Entonces yo estaba contratado con honorarios, entonces tuve que demostrar que había una relación laboral, demostrar que estaba trabajando, y todo esto se llevó 8 años. 8 años en los que una larga demanda laboral en la que hoy el pasado 23 de octubre me reinstalaron finalmente, pero hubo una advertencia por ahí del área de que me iban a reinstalar, pero que no me iban a pagar los salarios. Mira, qué cosas, qué conveniente. Entonces, para la agencia. Claro, pero bueno, pues como tú sabes, en esto de marzo hasta octubre, pues se vino dando el proceso de liquidación del sindicato. Dijeron que iban a meter a la cárcel a quien era secretario general. Por lo que se sabe hasta hoy, no ha habido ninguna demanda. Quizás ya acabó coludido con la señora, no sé hasta dónde hayan llegado. El caso es que hoy la señora está atentando contra los trabajadores, contra los reporteros, contra quienes hemos dado nuestro esfuerzo, contra quienes hemos puesto enfrente para trabajar nuestro profesionalismo, y hoy está atentando contra nosotros. Yo fui despedido. Claro. Sí, dime. No, dime, por favor. Yo fui despedido el día 16 de enero, después de haber sido recontratado por un mandato judicial, por un mandato laboral, por un laudo. Yo fui reinstalado el 23 de octubre y soy despedido ahora. ¿Por qué? Con un pretexto de decir que no cumplía con el perfil y que mi trabajo era muy deficiente. Imagínate, Martín, tú que tienes toda la vida manejando información, sí, claro, que evidentemente... Mira, la verdad es que muchas veces de la información misma que tú publicabas en la agencia, muchos medios tomábamos la idea, el sentido, la referencia, y pues vaya... Pues no sé, entonces, ¿a quién quieran contratar? ¿Tú vas a traerse los influencers? Premios Pulitzer, o cuál será esta idea de San Juan, hombre, que ha sido una administración totalmente pues cerrada, vaya? Pues sí, ellos hablan de que yo fui un reportero que no cumplía con el perfil. De ratero no lo tengo, de corrupto tampoco. Quizás esos son los que están buscando. Eso es lo que han de querer, ¿no? Decían que no cumplo con el perfil y que mi trabajo era muy deficiente. Si mi trabajo hubiera sido deficiente, ¿crees que me habrían publicado 389 notas en este periodo último? Sí, qué barbaridad. Oye, ¿tú qué fue lo que pasó? ¿Cómo explicárselo al público, mi querido Martín?
desde fuera, que digamos, la verdad es que sí hemos seguido de manera puntual lo que pasó hace unos meses, por ejemplo, con los corresponsales extranjeros, que tenían también toda una vida, digamos, pues reportando en una agencia que realmente pues ha sido competitiva incluso a nivel internacional, pese a los problemas financieros, porque hay que decir que tenía problemas de económicos o cuestiones presupuestales, pero que también a nivel internacional pues tenían prácticamente presencia en muchísimos países, y que fue como el primer digamos que la primera gran mala noticia de la que nos enteramos, gente que tenía décadas también trabajando y que de un día para otro pues le dijeron adiós, ¿no? Pues mira, te puedo decir que la agencia Notimex era la segunda agencia más importante del mundo del habla hispana, después de EFE, la agencia española. La agencia Notimex tenía corresponsales en España, en Italia, bueno, en todas partes del mundo. Todas partes, claro. ¿Y qué sucedió? Que ella, la señora, dijo que estos eran los corresponsales de la corrupción, cuando habían estado, como bien lo dices, ahí por años. ¿Y por qué? Porque no logró entender que a un corresponsal extranjero se le tiene que pagar no un salario, sino toda una forma de vida, porque tienen que pagar en ese lugar, en sus lugares de trabajo, tienen que pagar rentas, tienen que llevar a su familia, tienen otras condiciones de trabajo, y además, no solo eso, la carestía de la vida es mucho más alta en Europa, es mucho más alta en Estados Unidos, es mucho más alta en Asia. Sí, por supuesto. Y entonces ellos requieren de mayores ingresos para poder sobrevivir. Y no conformes con ello, los dejaron abandonados, porque la agencia tenía la obligación de haberlos traído, de haber pagado el transporte de su homenaje de casa, y no lo hicieron, los dejaron allá abandonados. Entonces, eso es una forma de inconsciencia y desconocimiento del gremio periodístico y de la forma en que trabajamos. Oye, esta forma tan, la verdad es que tú lo sabes, Martín, seguramente compartes este sentimiento con nosotros, que de alguna forma cuando sabemos que un compañero periodista que siempre ha estado pues reporteando, así que como tú, como yo, en alguna fuente o haciendo investigaciones, y efectivamente sube a algún cargo directivo, como fue el caso de San Juana, siempre hay como esa idea de que te jala, te ayuda, o que se siente padre que llegue un compañero a puestos directivos. ¿Cómo entiendes tú qué es lo que ha pasado con San Juana Martínez? Porque finalmente no es fácil tampoco ahora sí estar al frente de una administración, y evidentemente cuando pudiéramos quizá compartir esa idea de que pueda poner lo mejor de ella en los puestos directivos y en las cuestiones periodísticas, vemos que la parte laboral, además con una insensibilidad terrible, pues digamos que ha llevado a esta agencia, mira, si estaba mal, si uno no se daba idea de que podía estar peor, creo que ella ha encontrado la forma de poner verdaderamente en crisis a esta agencia, Martín. Mira, yo creo que se trata de personas que no saben digamos, luchar, o no saben, no soportan el pánico escénico. Claro. Entonces llegan a un puesto directivo, se marean, y entonces saben que tienen el poder, como claro. Ella misma lo ha dicho, y ella ha usado el nombre del presidente López Obrador para decir, son instrucciones del presidente López Obrador que haya aquí austeridad, y por lo tanto te vamos a despedir, firmas tu renuncia o adiós. Entonces, claro. Esas son cosas que yo creo que es de cuestiones de ser humano, y eso pues creemos que lo tenemos, pero no todos lo poseen en los valores, el respeto, la dignidad por las demás personas. Sí, y tan es así que bueno, ella ha pasado por encima de todas las leyes. Tú sabes que en la agencia Notimex tenemos un contrato colectivo de trabajo, en el cual pues habían logrado algunas importantes conquistas laborales. Beneficios para los trabajadores. Y que tan pronto como llegó ella, suspendió todas las vacaciones, suspendió los pagos de bonos, suspendió lo que había de beneficios para el trabajador. Tú sabes que un reportero, tú sabes que un trabajador de los medios de comunicación no tiene los grandes salarios. Los tiene ella como directora general, los tienen los subdirectores, pero nosotros los que estamos abajo, los reporteros, a los que prometieron
el presidente López Obrador que iba a ayudar, somos los más golpeados en Notimex. Sí, y sabes que encima de ese contrato colectivo lo ha pisoteado, no ha respetado las cláusulas del contrato, pero además hoy estamos en un proceso que inició la semana pasada, en el que ha estado llamando a cada uno de los reporteros y cada uno de los trabajadores que están en el sindicato que bueno, ya evolucionó, hoy está en manos de otra compañera de la que yo no podría decir ni una palabra negativa. Adriana Urrea, ella es una reportera honorable que ha estado ahí. Reconocidísima también. Bueno, pues yo no soy quien va a calificarla. Claro. Pero es una mujer que está ahí y que se metió a defender a los trabajadores. Así es. Y hoy les están diciendo a todos los que están con ella, ven, firma con el sindicato blanco o te despedimos. Imagínate. Y además les están diciendo, tienes que renunciar al contrato colectivo y te voy a dar a que firmes un contrato individual. ¿Tú sabes lo que es eso? No, pues imagínate, renunciar a todos tus derechos y a toda, y finalmente la presencia que por ley implica que efectivamente la presencia de un sindicato, ¿no? Simplemente es ilegal. Claro. Es ilegal cuando existe un contrato colectivo renunciar a él y permanecer en la empresa y seguir en un contrato individual. Eso no existe. Oye, ¿y qué ha pasado, Martín, a partir de estas denuncias que hemos sabido, de historias como la tuya, como la de otros compañeros que los han despedido, pues prácticamente los sacan del edificio? ¿Qué ha pasado con las autoridades? Con los policías. Sí, terriblemente. Yo te voy a contar mi caso. A mí no me mandaron policías, a mí simplemente no me dejaron entrar. ¿Por qué? Porque sabían que yo no lo iba a permitir, sabían que les iba a costar trabajo conmigo. Es más, ni siquiera se pararon por ahí los directivos a la hora de que me despidieron. Me mandaron a un abogado externo a la banqueta de la Avenida Baja California para comunicarme ahí verbalmente, ni siquiera por escrito, que estaba despedido. No puede ser. Que es lamentable que esté pasando este tipo de cosas. Oye, ¿qué dice en este caso Secretaría del Trabajo? ¿Qué dice el propio presidente? Porque lo hemos visto que lo han encarado en las mañaneras. Pareciera que estamos desolados, mi querido Martín. Pues creo que sí estamos desolados y que la palabra del presidente para ella no vale. Ayer mismo el presidente López Obrador en la mañanera dijo: yo le hago un llamado a San Juana para que dialogue con el sindicato, para que se resuelvan todos los conflictos laborales. Y ella, lejos de eso, ha reiterado que no se va a presentar, porque además ella está ahorita en una apuración muy grande. Dice que no se va a presentar a los diálogos de conciliación en la Secretaría del Trabajo. Ella tenía que haberse presentado el martes pasado, el jueves pasado, el jueves pasado y el martes pasado tenía que haberse presentado a la Junta de Conciliación y Arbitraje, y no se presentó a la Secretaría del Trabajo, para la audiencia de conciliación. No se presentó. Y ha dicho que no se va a presentar porque los funcionarios a su cargo no tienen espacio en sus agendas para atenderlo. Imagínate. Oye, creo que esto es ahorita prioridad. Entonces ella ahorita se encuentra al borde de la huelga, porque creo que los trabajadores van a defender sus derechos, como yo los he defendido también. Vamos a defender nuestros derechos y la huelga estallará. Y entonces ahí es donde, ¿qué va a pasar con ellos? Si no logra controlar este asunto, si no logra resolver el problema de la huelga, pues difícilmente tendrá capacidades para hacer otras cosas ahí en la agencia, que estará firmando su renuncia. Pues vaya panorama adverso, triste, que viene, que finalmente, Martín, son fuentes de trabajo, son espacios evidentemente de desarrollo, de crecimiento, y que hoy es más lamentable, como dices, que se haya visto pues pisoteado, ¿no? Que todos estos esfuerzos por las luchas laborales, por las conquistas laborales, pero porque tú efectivamente te sientas a gusto en lo que haces, en lo que te gusta hacer, para lo que te dedicas, y tengas ahora este terrorismo laboral, ¿cómo llamarlo de otra manera? Pues vaya panorama que se le viene al presidente de la República, porque finalmente pareciera que él tendrá que intervenir en esta problemática. Y bueno, pues esperemos que de verdad, por parte de nosotros, que los trabajadores pues
pronto tengan esta solución, aunque bueno, por ahora el panorama no es nada agradable, Martín. No, es muy difícil el panorama y la verdad es que los trabajadores de Notimex fuimos trabajadores de una agencia muy noble, de una agencia que era la ventana de México para el mundo, desde donde nos veían desde la época y para eso se creó, para el día de las Olimpiadas, cuando se hicieron las Olimpiadas aquí en México. En México, en 68. Era precisamente para eso, en 1968, que se hizo una agencia que diera a conocer todo lo que sucedía en México, y a lo largo de estas 5 décadas así fue. Hoy esa ventana está opacada. Hoy esa ventana tiene los vidrios rotos, empañados y pintarrajeados. No hay que se vea hacia acá. Queríamos platicar contigo, Martín, de esta situación y pues mantenernos en contacto también contigo para ver qué sigue a partir de esto, Martín, porque finalmente pues hay que seguir en este ambiente, en esta noble tarea que tenemos de informar, Martín, y agradecerte que hayas estado con nosotros y pues ojalá que un día vengas por acá para platicarnos temas quizá no tan lamentables, mi querido Martín Takagi. Con mucho gusto, yo estoy a tus órdenes y ahí puedes contar conmigo el día que me hagas favor de invitarme. Perfecto, pues Martín, gracias por estar con nosotros aquí en este espacio que de verdad estamos preocupados por lo que está pasando por la situación Notimex y mandarte un abrazo solidario como siempre, mi querido Martín Takagi. Muchas gracias por tu solidaridad, Felipe. Muchas gracias, pues es Martín. Es lamentable la situación que está pasando Notimex. Aquí nos platica en nuestros comentarios Vero Torres, que hoy despidieron a 4 compañeros de un jalón hace 3 horas y que por no firmar este contrato que nos comentaba individual Martín. Es lamentable lo que está pasando ahí en Notimex. Fíjate que sí, como decíamos, teníamos referencia de ya otras administraciones, desde prácticamente Cedillo o el propio Vicente Fox en su momento, planteó incluso en el propio, digamos, Cámara de Diputados y donde se tiene que comentar este tema, esa idea de efectivamente que deje de ser propiamente una agencia del gobierno y que tenga su propia visión de Estado, como dice, pues a la altura de otras grandes agencias y mira, ser el segundo lugar, digamos, de las agencias internacionales de información de habla hispana, te habla del trayecto y mira, de la calidad de periodistas, de trabajadores que hay en esa agencia, tan admirada. Creo que todos como periodistas, incluso cuando comenzábamos, siempre nuestra mejor referencia, es que sabes que nuestra mejor referencia era siempre la agencia Notimex, por la rapidez con la que redactaban. Y en ese entonces no había internet y no había nada de esas cuestiones, nos tocaba todavía esto de la máquina de escribir y de toda la tecnología que en ese momento había, bueno, pues tenía la propia agencia. Y 2, la forma pulcra de escribir, o sea, de verdad tenían una redacción impecable. Pero ¿no? bueno. Hoy la verdad es que la agencia vive una crisis durísima. Creo que a la directora no le está alcanzando para dar las respuestas que hoy la información, la agenda, digamos, de los mexicanos para estar informados, no le está alcanzando a esta directora. Qué lamentable. Es lamentable. Es muy lamentable esta fotografía y vamos a estar muy pendientes aquí en Talentos que Suman de esta situación. Angie García, vamos a un corte para recibir a nuestro primer invitado aquí en cabina. Vamos a un corte y regresamos.